Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Promesas de Dios, con el pastor David Leví. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 20. Comenzamos. Gloria a Dios. Hermanos, estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Ya llevamos varias semanas, esta es la sexta semana que estamos hablando, el sexto mensaje que estamos hablando sobre la primera carta a los Corintios, una iglesia en problemas. ¿Están listos? Amén. Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? A mí lo ha estado haciendo de verdad, nos ha estado exhortando, pero también nos ha animado. Creo que a unos nos ha sangoloteado así como, bueno, así me lo imagino yo. De una manera u otra Dios lo ha estado haciendo en las diferentes semanas. Y la semana pasada veíamos sobre lo que es el servicio, y cómo Pablo se pone como ejemplo de un servidor. Y vimos que hemos sido llamados a servir, pero también vimos que no se trata solo de servir, sino hablamos de edificar. ¿Lo recuerdan? No nada más es servir, es el hecho de darnos cuenta que estamos edificando, y a través de la palabra de Dios se nos llamaba el cómo estamos edificando en la obra del Señor. De una forma u otra lo estamos haciendo, pero nos hizo meditar en cómo lo estamos llevando, cómo lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Haciéndolo, cada uno recibirá su recompensa. Y Dios ha estado dando grandes enseñanzas a la iglesia. Y al mismo tiempo, creo que llamó la atención en cómo llamar la atención a aquellos tal vez que no están creciendo. Y así comenzábamos la predicación la semana pasada, hablándole a los que se dicen cristianos, pero están viviendo carnalmente, porque no están mostrando el poder del Espíritu Santo que está en ellos. Y la idea central es que si somos cristianos no podemos quedarnos de esa misma manera. Lo normal es que maduremos y que crezcamos. Y espero que Dios nos esté llevando con estos mensajes, nos esté llevando a actuar, nos esté llevando a mejorar, nos esté llevando a servir, nos esté llevando a comprometernos y a entregarnos. Porque lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto es algo que también nos está diciendo a nosotros y a toda iglesia. Pablo está hablando a una iglesia local, a la iglesia que está en Corinto. Y ha distinguido, en los capítulos pasados, ha distinguido a ciertas personas que asisten a la iglesia local. No sé si se dieron cuenta. Pero no sé si sepan, y yo creo que sí, no todos los que asisten a una iglesia local son cristianos. No por asistir uno es cristiano. Y Pablo llegó a distinguir ya en los capítulos pasados que hay hermanos que edifican bien. Hay hermanos que edifican bien y lo hacen espiritualmente, y su edificación es fuerte y va a durar porque están haciéndolo bajo el señorío de Cristo y recibirán su recompensa. Pero también habló de hermanos carnales que están edificando, pero están edificando mal, y su edificación va a ser destruida por el fuego, va a ser puesta a prueba, van a tener pérdidas, y es porque lo están haciendo bajo sus propias fuerzas, lo están haciendo sin estar sumisos a Dios, no están obrando bajo el poder del Espíritu Santo. Gente que al último está viviendo de una manera mundana, que los está llevando a la iglesia de Corinto en celos, riñas y divisiones. Pablo habló de esos dos en Corinto. Y hay uno tercero que también llegó a hablar, que son los naturales. Y lo llegó a hablar muy poco. Y son congregantes que en algún momento o Dios va a obrar y se convertirán y serán salvos, o dice esto en el capítulo 3, versículo 16, que es donde nos quedamos. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Le está hablando a la iglesia. Pero habla de otros. 17, si alguno destruye el templo de Dios,
Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que son, es lo que ustedes son. Y habla de ciertas personas. Entonces vemos que sí hay cristianos espirituales, hay cristianos carnales que si son cristianos deberán madurar, pero también hay personas que no son cristianos y que o en algún momento Dios los transformará por el poder del Espíritu Santo, pero también habla de cómo hay personas que intentarán destruir la iglesia. Si alguno destruye el templo de Dios, y Dios los destruirá. No son cristianos que están débiles en la fe, son cristianos que intentan destruir, no están edificando, no están sirviendo como tal para el Señor. Quizás sabrán mucho de palabra, quizás sabrán mucho y tendrán conocimiento, porque pueden tener, sí, ya lo hemos visto. Y más adelante a los Corintios, Pablo les va a hablar todavía y va a seguir hablando a la iglesia. Pero les falta vida, se disfrazan de creyentes y a lo mejor no lo saben, pero están destruyendo la iglesia. Así se conforman las iglesias, hermanos maduros, hermanos inmaduros, quienes aún no vienen a Cristo pero vendrán en algún momento, y quienes van a estar destruyendo la iglesia. Y no, hermanos, no lo digo porque sería cacería de brujas y estemos buscando a ver quién es quién. ¿Será? Él es. No se trata de eso. No se trata de eso. Solo se dará a conocer y Dios lo destruirá, lo dice. Quienes somos cristianos y quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para salvación y nuestros pecados han sido borrados por la sangre del Cordero, recordemos algo, somos el templo de Dios, somos la iglesia de Dios. Y no solo somos un grupo de personas que nos reunimos los domingos, o nos reunimos aquellos que venimos los lunes, los miércoles, los viernes. Ayer hace mucho que no estaba un sábado en la tarde, que no hubiera actividad, y ayer me quedé todo el sábado aquí y ver que estaban los del coro. Hace mucho que no estaba en el tiempo del coro y subí unos minutos nada más, y ver que estaban unos tomando clases y dije, wow, no me había tocado verlo de esta forma, se me hizo muy bonito. Y mientras hacía otras cosas. Pero no somos un grupo de personas que solamente se reúne en la semana, que nos llevamos bien, que nos abrazamos, que nos conocemos, que nos gusta escuchar lo mismo y venimos y nos sentamos. No, dice, son el templo de Dios. No son un grupo de personas que se reúnen, son el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios habita en ustedes. No solo es una religión más, no solo es un día domingo en el cual nos reunimos para tacharle y decir, ya lo hice, ya vine, ya cumplí. Son el templo de Dios. Y esto debería de llevarnos a meditar entonces sobre la responsabilidad de quienes somos y de lo que Cristo ha hecho en nosotros. La semana pasada, Pablo estaba hablando a los corintios y él habló sobre ser servidores y edificadores, sobre cómo servimos, sobre cómo estamos edificando. Y hoy vamos a seguir aprendiendo porque es la continuación de lo de la semana pasada y sigue hablando un poco fuerte. No es porque está enojado Pablo, o bueno, no le gusta obviamente lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto, pero no es porque no los ame, al contrario, les está hablando así porque los ama. Les está hablando así porque son el templo de Dios. Les está hablando así porque son la iglesia, porque son la morada del Espíritu Santo y sabe la responsabilidad que se nos ha entregado a todos nosotros. Así que quiero iniciar con 1 Corintios 4 y dice así. Parece que va a hablar de ciertas cosas muy parecidas. Y sí, es que es el mismo tema. Y adivinen de qué sigue hablando. De las divisiones. Todavía se ha llevado 4 capítulos hablando de las divisiones. ¿Por qué creen? Porque es algo importante. A Pablo le duele que haya divisiones dentro de la iglesia de Corinto. ¿Cómo pueden estar unos contemplando a los hombres para dividirse? Entonces comienza diciendo que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Y es una continuación a lo que sigue de lo que dijo, que se veían como servidores y como edificadores, pero también les dijo, ustedes vean cómo edifican y cómo van a sobreedificar sobre lo ya edificado. Pero ahora va a hablar sobre servidores de Cristo. Parece que se repite lo mismo de la semana pasada, pero no es lo mismo. Porque yo sé que en el español es la misma palabra, servidores o servir. Pero en el idioma original está utilizando dos palabras diferentes que significan dos cosas muy diferentes. La semana pasada hablamos cómo él hablaba de servir, de diáconoi, servidor, alguien que sirve, que está al servicio. Y se ponía de esa forma Pablo. Pero en este capítulo utiliza la palabra hiperetai. Está hablando de un servidor que está bajo la autoridad de un amo. No es exactamente lo mismo. La otra palabra solamente nos está llevando a que sirvamos, y esta palabra está diciendo que eres un servidor que tiene un amo. No solo es servir y ya, estás bajo la autoridad de alguien. Y la autoridad no es la iglesia. El apóstol servía en la iglesia, claro, pero la iglesia no era amo del apóstol. Pablo servía a los corintios, en Corinto, pero la iglesia de Corinto no era su amo. ¿Quién era su amo? Cristo. Cristo le mandaba a servir a la iglesia. Y por eso llega a hablar de una manera en la cual tienen que respetar al apóstol, a quien está sirviendo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el amo de los siervos. Y Pablo lo deja claro. Con esa palabra, yo soy siervo, servidor de Cristo, para servir a la iglesia, pero soy siervo de Cristo. Y Pablo lo deja claro, los servidores de Cristo, claro que van a servir a la iglesia y van a estar para la iglesia, pero son de Cristo y su amo es Cristo y a quien le deben es a Cristo. Y es un punto importante que tenemos que tener en mente, porque ahorita Pablo lo va a extender un poco más diciendo sobre juzgar, y ahorita entramos a eso. Pero entonces es un siervo de Cristo, es alguien que sirva a la iglesia, que va a edificar a la iglesia, lo vimos la semana pasada, pero también alguien que está sobre un amo, que su amo es Cristo Jesús, y como un siervo del Señor, que está bajo su amo, bajo el señorío de Cristo, se describe después como un administrador en el mismo versículo. Un administrador, entonces siervo de Cristo, pero administradores. ¿Qué es un administrador? Es como un mayordomo. Seguramente ya han escuchado sobre esto en la iglesia. Un administrador es alguien que estaba al cuidado de la casa de su amo. No era su casa, no eran sus cosas, no son sus bienes, son del amo. Es responsable de los bienes de su amo, porque es un servidor de Cristo, es un servidor bajo un amo y es un mayordomo. No nada más sirve, sino administra. Quiere decir que va a dar cuentas de la mayordomía y de lo que está haciendo. Ahora, ¿de qué somos administradores? Y podríamos pensar varias cosas, y podríamos tal vez decir, pues de todo. Y sí es de todo, claro que sí. Y podríamos irnos y hablar que sí es tanto de lo material. ¿Somos administradores de las cosas materiales que Dios nos da? Sí. Pero también de lo espiritual. Y de hecho, Pablo en este momento especifica que es administrador de los misterios de Dios. Y no sé si podamos ver lo importante que es esto para la iglesia. Es administrador de los misterios de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio es aquel que le sirve a Dios! No solo el que está sirviendo es diferente, sino aquel que está bajo la sumisión de su amo, el servidor de Cristo, administrador de los misterios de Dios. Pero adivinen que los corintios no lo estaban haciendo. Los corintios eran carnales y los corintios no estaban mostrando el privilegio que es ser un administrador de los misterios de Dios. Pero Pablo habla de sí mismo como aquel que administra los misterios. Ya lo hablamos, qué significa misterios de Dios hace semanas. Y vimos que es la sabiduría de Dios, vimos que es el evangelio de Dios, que es el mensaje de la cruz, que es la palabra de Dios.
Entonces vean, Pablo se está poniendo, soy un siervo que está bajo sujeción de un amo, bajo la autoridad de un amo. Soy un administrador del evangelio, de la palabra que tiene poder para transformar. Y eso hay que recordarlo, porque la iglesia tiene en sus manos el poder de Dios para salvación. Entonces no solo es un lugar al cual vamos un domingo. Somos administradores de los misterios de Dios. A Timoteo, Pablo en su carta le llega a decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Creo que eso se los llegué a predicar, no sé si llegando a la iglesia o antes de ser pastor de la iglesia. Que la iglesia es columna y baluarte y sostén de la verdad. Y la pregunta deberíamos hacernos, si estoy siendo administrador de la verdad, de los misterios de Dios, o solo me gusta ser servido, o solo me gusta venir, aprender, pasarla bien, sentirme que cumplí, sentirme bien con Dios porque ya vine al templo, a la iglesia. Pero hay mucho más, está diciendo Pablo. Y les está diciendo a la iglesia de Corinto, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo están sirviendo? Hay una gran responsabilidad de la iglesia. Pero ahora no puede ser cualquier administrador. Así como la semana pasada no solo se trata de servir, sino de edificar. No puede ser cualquier administrador. Dice el versículo 2, ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Que el siervo, el servidor de Cristo sea un administrador que deba y sea fiel, que deba ser fiel, que sea fiel. Fidelidad. Y saben, es algo curioso, y creo que lo hablé más el último lunes de líderes, que muchas iglesias, al igual que la de Corinto, para ser un siervo, ellos le daban más valor a que tuviera elocuencia. Le daban valor a que hable como los del mundo, que hable con sabiduría, que llame la atención, que tenga talentos el siervo de Dios, que tenga talentos el apóstol, que tenga muchos dones, que sea conocido, reconocido, que haya hecho grandes cosas. Y Pablo les dice, ¿saben cuál debería ser el primer requisito para que escojan a alguien? Que sea fiel, que tenga fidelidad a su amo. Lealtad a su amo, sacrificio a su amo, dedicación a su amo, y no lo haga por un interés personal. En el último estudio de liderazgo veíamos cómo los apóstoles hacen a un lado el servicio. No sé si lo recuerdan los que estuvimos el lunes de liderazgo. Y tenían 3 actividades los apóstoles. ¿Recuerdan cuáles eran? Orar, la palabra, ministrar la palabra y servir. ¿Y qué dijeron ellos? Orar y ministrar la palabra es más importante para nosotros. Escojan a 7 varones que sirvan, porque nuestra responsabilidad es orar y leer la palabra y ministrar la palabra. No siempre las iglesias buscan esto en las personas, y por eso hay muchos problemas. Porque se busca lo que no deberían buscar. Porque buscan tal vez cómo es, qué ha hecho, sus dones, sus talentos, si ha hecho crecer o no a una iglesia. Y Pablo dice y antepone lo que es la fidelidad de esa persona al éxito. La fidelidad de esa persona a su Dios antes de si llenó o no los templos. Y a veces esperamos más las actitudes humanas que lo que espiritual se debería buscar en una persona. Porque deben ser administradores que rinden cuentas a su Señor, que son fieles a su Señor. Dios dará el crecimiento, no la persona. Dios dará el crecimiento. Y su responsabilidad no va a ser satisfacer las demandas de la iglesia.
sino satisfacer las demandas de su amo. Porque su amo no es la iglesia, su amo es Cristo. Y por eso dice lo siguiente, versículo 3: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque estoy consciente de nada en contra mía. Pero no porque estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Parece que se está volviendo muy arrogante Pablo. Parece que está diciendo, miren, yo soy el apóstol y ustedes no me pueden juzgar. Y lo típico que a veces se dice, no, es que no estamos para juzgar solo Dios, Él sabe, pero no. La palabra nos lleva a que debemos juzgar con justo juicio. Aquel que diga que no debemos juzgar está yendo en contra de lo que la Biblia dice. Solamente agarra un versículo. Pero la Biblia sí nos enseña que juzguemos. Pero a ver, Pablo está diciendo que de poca importancia es que sea yo juzgado por ustedes o por cualquier tribunal, ni yo a mí mismo me juzgo. ¿Qué está queriendo decir? Lo que Pablo está queriendo decir, la iglesia de Corinto ya lo estaba juzgando. La iglesia de Corinto ya estaba en contra de Pablo. Ya estaba dividida. Lo que está diciendo es que para él no es tan importante ser examinado por la iglesia o un tribunal humano que también ya había sido juzgado y será juzgado más adelante. Para él lo que es importante es el juicio que va a recibir de Dios por parte de su amo. Y por eso dice, es de poca importancia. No está diciendo que no lo pueden juzgar. Es de poca importancia. Comparado con lo que Dios me va a demandar, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Lo importante es eso. Y está hablando de su apostolado. Está hablando de su llamado. En cómo él ha sido o no ha sido fiel en cuanto a su llamado. Porque además, ¿ustedes creen que los corintios iban a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios? No, eran carnales. No estaban viviendo de acuerdo a la palabra, no estaban sujetos al señorío de Cristo. ¿Cómo iba a ser su juicio? ¿Muy espiritual? No, iba a ser carnal. Poca importancia tengo que me juzguen ustedes, decía Pablo. Pablo ha sido fiel. Y Pablo está hablando de las malas intenciones que tenía la iglesia de Corinto. Sí, claro que en ningún momento Pablo quiere decir que una iglesia no pueda juzgar a un líder o a un pastor. No se trata de eso. Pero Pablo estaba siendo fiel. Y cuando un pastor es fiel y lo quieren examinar con malas intenciones, ahí cambian las cosas. Pablo mismo dice, ni yo mismo me juzgo. ¿Por qué? Si nos juzgamos a nosotros mismos, ¿ustedes creen que vamos a ser justos con nosotros mismos? Claro que no. Que sea Dios quien me juzgue, porque tú vas a ser imparcial contigo mismo. No vas a ser justo contigo mismo. El único que tiene el derecho para juzgar va a ser el Señor, quien le ha dado el apostolado a Pablo. Y por eso les dice, por tanto, versículo 5, no juzguen antes de tiempo, sino que esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá en manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. No quiere decir que no juzguemos, hermanos. Muchos piensan y llegan a decir lo típico, ¿quién eres tú para juzgarme? La Biblia nos llama a juzgar con justo juicio, juzgar de acuerdo a la palabra. Cuando un pastor, cuando un líder, cuando un anciano, cuando un maestro se deja de apegar a lo que es la palabra de Dios y se aleja de la fidelidad que debe de tener a su amo, se le juzga. Cuando en lugar de apegarse a la palabra de Dios y ser fiel a su amo, está viviendo y no está viviendo en contra de lo que está enseñando, contrario a las Escrituras, entonces la iglesia debería juzgarlo. Pero Pablo sabe que ha sido fiel. Pablo sabe que ha vivido
y ha aguantado, y ahorita lo va a decir todo lo que ha vivido y ha aguantado. Lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo prohíbe es que critiquen a la persona cuya conducta y enseñanza va en armonía con la palabra. Está hablando, lleva capítulos hablando qué es la palabra de Dios, lleva capítulos hablando lo que es alguien que entiende la palabra de Dios, lo que es la entrega a Cristo Jesús. Y les prohíbe a los corintios, ¿cómo pueden estar haciendo esto? Nuestro Señor, nuestro amo, Él va a juzgar correctamente. Y dice Pablo, todo va a salir al descubierto, absolutamente todo va a ser puesto en manifiesto. Es más, no nada más lo que hiciste, sino las mismas intenciones de tu propio corazón. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? No nada más si lo hiciste. En cómo hicimos las cosas, cómo servimos, cómo edificamos, cómo hemos sido administradores de los misterios. Y cada uno recibirá la alabanza que le corresponde. Y quiero volver a recordar lo que la semana pasada hablábamos sobre las recompensas. Y hablábamos de una parábola. Creo que todos nosotros quisiéramos, eso espero, que todos nosotros quisiéramos escuchar palabras como las de la parábola de los talentos. En Mateo 25, 21 dice así: bien, buen siervo y fiel. Está hablando de la fidelidad. Y no sé si puedan ver, que todo se conecta. Sobre poco has sido fiel. Porque es necesario que un administrador sea encontrado fiel. No otras cualidades, sino su fidelidad hacia su amo. Buen siervo y fiel, habla del servir y alguien que está sujeto a su amo. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Para recibir esa alabanza se nos habla de servicio y se nos habla de fidelidad, se nos está hablando de una buena administración, de una edificación, de una mayordomía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Porque le está hablando Pablo a cristianos, le está hablando Pablo a la iglesia, le está hablando Pablo a aquellos que ya recibieron el evangelio. Pero le está diciendo cómo están viviendo, cómo lo están haciendo, cómo están edificando. Pablo sí se está centrando ahorita en el liderazgo de la iglesia, eso es cierto. Como servidores de Cristo que están administrando o no con fidelidad la palabra de Dios, el evangelio, los misterios de Dios. Y no es una labor sencilla. Tienen autoridad, pero al mismo tiempo están sometidos a Cristo Jesús. Y ya con esto la iglesia de Corinto, en lugar de apoyarlos y ayudarlos, están siendo arrogantes. La iglesia jamás debería agobiar a sus líderes, bloqueando visiones, pasiones, o bloqueando el crecimiento, porque no se hace como quieren. Mientras el liderazgo esté encaminado por la palabra, guiado por el Espíritu Santo y sujetos al señorío de Cristo, la iglesia jamás debería bloquearlo. Pero aquí la iglesia de Corinto está siendo arrogante con sus líderes. Y les dice en el versículo 6, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Estaban en arrogancia el uno contra el otro, se estaban peleando, había una diferencia entre el comportamiento de Pablo y de Apolos con el comportamiento de la iglesia, donde la iglesia eran inmaduras, eran carnales. Y lo está diciendo por amor. Lo está diciendo para que de Pablo mismo y de Apolos, como otro ejemplo de un líder, aprendan lo que es de acuerdo a las Escrituras y no sobrepasen ellas.
sino se queden en lo que las mismas escrituras ya han enseñado y no vayan más allá de las escrituras. La iglesia de Corinto era arrogante, se estaba creyendo superior, se creía más espiritual, se creían mejores unos que otros y se estaban peleando. No, es que yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas. Y Pablo los tumba con 3 preguntas. Y les dice en el versículo 7: ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Para mí es como si le estuvieras dando unas cachetadas a la iglesia de Corinto en ese momento. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado, todo. ¿Por qué te jactas? Les está diciendo. Pablo quiere que se den cuenta de su arrogancia. Pablo quiere que se dé cuenta de esto. Porque en lugar de ser una iglesia arrogante, lo que Pablo quiere es que sean una iglesia humilde. Busquen la humildad. Aunque Pablo no lo está diciendo literalmente, esa es la idea, la humildad en la iglesia. Por eso está hablando desde antes de servicio, de edificación, de ser siervos de Cristo. Ahora está hablando de administración, de administradores, de fidelidad, porque la iglesia estaba siendo arrogante, se creía superior. Y les dice el versículo 8, ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Pero está siendo irónico, porque así es como se ven los corintios. Se ven como reyes, se ven como ricos, saciados. No necesito que me digan más, no necesito que vengas a decirme, Pablo. Se creen maduros, se creen conocidos, se creen superiores, pero realmente están necesitados, realmente son niños. Les llamó así Pablo en el capítulo pasado. Porque les dice justamente después, ojalá hubieran llegado a reinar, para que nosotros reináramos también con ustedes. Y quiero que pongamos atención a lo que está a punto de decir Pablo. Versículo 9 en adelante. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados de muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. ¿Por qué escribe esto Pablo en este mismo momento? Y es fuerte lo que Pablo les está diciendo. Está marcando una diferencia. Capítulos antes ya está hablando del que sirve, del que está en Cristo, del que ha aceptado, del que ha puesto su fe. Y está marcando una diferencia de la vida de alguien que está bajo el señorío de Cristo y que está dispuesto a hacer lo que su amo le dice, lo que su Señor le dice. Está dispuesto a servir, a edificar, a administrar, a ser fiel a su amo por amor a la iglesia, comparando con la iglesia de Corinto. Inmadura, arrogante, carnal, dividiéndose, peleándose, creyéndose superiores los unos de los otros. Y sí, Pablo está hablando mucho de él. Pablo está hablando de su llamado, Pablo está hablando de su ministerio. Y no lo hizo para humillarlos. No lo hizo para avergonzarlos. Y tampoco lo hizo para decirles, están mal. De nada sirve solamente decir, estás haciendo esto mal. La vida de Pablo va de acuerdo a la enseñanza bíblica. Es la vida de alguien que sirve a Cristo Jesús
Y Pablo está diciendo, la vida de alguien que sirve a Cristo Jesús no es libre de problemas, no es libre de angustias, no está libre de dificultades. De hecho, van a experimentar abandono de sus amigos, de la familia, agresiones y aún, en el caso de Pablo, rechazo de la misma iglesia que él mismo fundó. El mundo nos odia, lo veíamos el miércoles en el estudio. El mundo nos odia. Yo sé que hay una doctrina falsa que enseña que el que está en Cristo no debe sufrir, que el que está en Cristo no debe estar enfermo, que el que está en Cristo no debe tener necesidades. Y si lo estás en pecado. Es una doctrina que engaña, falsa, es antibíblica, es satánica, es terrenal. Y Pablo dice que ellos son considerados como necios, como débiles y sin honra, como sentenciados a muerte. Todo un espectáculo por la persecución que están llevando hacia ellos. Pasan hambre, son maltratados, andan mal vestidos, no tienen dónde vivir, están trabajando ultrajados, perseguidos, hablan más de ellos y son considerados como la basura del mundo. Prácticamente, si diríamos, ¿qué es un cristiano? Esto sería la definición. ¿Quién quisiera eso? Nadie. Pero esa era la vida de Pablo y de los apóstoles. Esa era la vida de un siervo de Dios. Eso era lo que los servidores de Dios en ese tiempo recibían. Hoy queremos estar cómodos. Y si hace calor, nos quejamos. Y si hace frío, nos quejamos. Si algo se escucha mal, nos quejamos. Si ya duró mucho, nos enojamos. Si no viene bien vestido, si no habla bien alguien, si cambiaron algo. ¿Qué mundos tan diferentes? Pablo está hablando de lo que se vivía por seguir a Cristo. ¿Qué mundos tan diferentes? Se ha perdido la esencia de lo que era servir, de lo que era entrega, de lo que era amor al prójimo, de lo que era unidad, de lo que era edificación, de lo que era fidelidad a las Escrituras. ¿Cuál era la conclusión de Pablo hacia la iglesia de Corinto? Han abandonado el señorío de Cristo. Se han acomodado y están viviendo, iglesia de Corinto, como ustedes quieren. Un autor dice esto: las estadísticas revelan que las iglesias aumentan en número y crecen espiritualmente en los países donde es común encontrar persecuciones, penalidades, pobreza, corrupción y sufrimiento. Por contraste, la membresía eclesiástica merma en los países donde abunda la riqueza y la buena vida. Cada vez que los cristianos gozan de comodidades y bienestar, tienden a olvidarse del señorío de Cristo. Se vuelven autosuficientes y aunque mantienen una apariencia religiosa, pierden el amor por Cristo y el mensaje de la salvación. Cuando escribía esto me acordé de una canción que yo creo que muchos conocen, otros tal vez no, que dice: ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme nuestra muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no respondes, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Yo creo que la conocen. Se llama Cristianos. Pablo les está diciendo prácticamente esto. ¿Qué está pasando, iglesia de Corinto? ¿Por qué se creen de esta forma? ¿Por qué están en su arrogancia? ¿Por qué se creen que pueden solos? ¿Por qué se creen autosuficientes?
¿Qué ha pasado? Les está diciendo con el servicio. Por eso se está poniendo y hablando de sí mismo, porque no lo está haciendo la iglesia de Corinto. ¿Qué ha pasado con el servicio? ¿Qué ha pasado con la edificación? ¿Qué ha pasado con ser un siervo bajo sujeción? ¿Qué ha pasado con ser un administrador de los misterios? ¿Qué ha pasado con la fidelidad y la humildad? Ahora Pablo lo está haciendo y no lo está diciendo tampoco, miren mi vida, compadézcanse de mí. No lo está diciendo de esa forma. Les dice el versículo 14, no les escribo eso para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto los exhorto, sean imitadores míos. Pablo los ama. Si no los hubiera amado, hubiera dejado la iglesia de Corinto decir, que hagan lo que quieran. Ahí están ellos, no me ponen atención, que hagan lo que quieran. Pablo los ama. Son como sus hijos, los ama como a sus hijos, les importa cómo viven, no quiere que sigan viviendo de la misma forma, en arrogancia, en mundanalidades, en carnalidades. Quiere que vivan de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que Él les enseñó, de acuerdo a como Él les estuvo predicando. Y la razón de hablar de Él no es porque Él se sienta superior, no es porque Él se sienta arrogante y decir, ¿por qué? Véanme a mí. Espera que los imiten. Sean imitadores míos. Quiere que sigan su ejemplo. Esto es un gran ejemplo de exhortación. No nada más les dice, iglesia de Corinto, están mal en esto y en esto. Y no nada más les dice, están mal, y la Biblia dice esto. Les dice, están mal, la Biblia dice esto, y lo han visto en mí. Imítenme a mí. No los está regañando solamente, o exhortando solamente, o llamándoles la atención y punto. Sé que es bueno decir en que está mal, sé que es bueno decir lo que la Biblia dice, pero va más allá y Pablo se pone como ejemplo. Y todos nosotros deberíamos tener ese ejemplo de Pablo cuando exhortamos, que uno mismo lo esté viviendo. Sean imitadores de mí, les dice Pablo. Yo sé que lo que hemos visto en estos capítulos podríamos enfocarnos en el liderazgo de la iglesia, porque sí, Pablo se estaba enfocando en el liderazgo de la iglesia, en los pastores, en los líderes, en los ancianos, en quienes tenían autoridad. Sí se estaba enfocando en gran parte en ellos. De cierta manera, sí, Pablo está hablando de ellos. Y habla de cómo la iglesia no debe ponerlos en pedestales. Habla de cómo ellos estaban para servir, para edificar como siervos de Cristo, administradores, sí. Pero al mismo tiempo, cuando termina hablando esto y estas últimas palabras, nos está poniendo a todos como iglesia en igual. Todos deberíamos servir como Él. Imitadores del apóstol Pablo en este sentido. Después y más adelante va a decir, como yo imito a Cristo. La idea en cuanto al liderazgo es que el liderazgo debe ser el ejemplo. No solo autoridad, no solo saber la verdad y saber lo incorrecto, sino el ejemplo de la verdad. Y que la iglesia busque esas cualidades en el liderazgo, pero que también la iglesia tenga esas cualidades. Yo les decía, y ya lo he dicho en otros momentos, los requisitos para los ancianos no son requisitos solo para ancianos. La definición de esos requisitos es un cristiano maduro. Todos deberíamos vivir esos requisitos. Todos. Y la iglesia debería tener estas cualidades, no solo los líderes, de servicio, de edificar, de ser servidores de Cristo Jesús bajo sujeción de su señorío.
de administrar fielmente, de buscar la humildad como un cuerpo, todos bajo el señorío de Cristo. La arrogancia era un problema. El orgullo era un problema en la iglesia de Corinto. Le está diciendo, busquen la humildad. La misma humildad que Cristo enseñó, que siendo Dios, se humilló a sí mismo. Le lavó los pies a sus discípulos y murió por pecadores infieles. Y a esto nosotros, le está hablando Pablo a la iglesia, y a nosotros debería llevarnos a preguntar, ¿cuál es la vida cristiana que llevamos? ¿Cómo estamos mostrando con nuestras acciones lo que Cristo ha hecho en nosotros? Pablo se pone como ejemplo, sí. Y no quiere decir que así tenga que ser, como la vida de Pablo, así tenga que ser la vida de todos, no. Pero sí el estar dispuesto a pasar por ellos, si así el nuestro amo nos lo dice. Y si nuestro amo dice que vivas de esa forma, no tiene nada de malo. Nada de malo. El éxito humano no significa bendición de Dios, siempre. Pablo era perseguido, lo quisieron matar, estuvo en la cárcel, tenía un aguijón en la carne que Dios no le quitó. ¿Y se enojó con Dios? No. ¿Se enojó con Dios porque le quitó el aguijón? No. Y a veces nosotros nos enojamos y le ordenamos a Dios, así no debe ser, así no debe ser. ¿Qué pasa con la humildad? ¿Qué pasa con reconocer que somos siervos y Él es el amo? ¿Qué ha pasado con ser administradores? A veces nos creemos como los corintios, reyes, superiores. Y ni Pablo mismo se veía de esa forma. ¿Saben por qué los corintios estaban así? Por falsas enseñanzas. Todavía no lo vemos. Es parte también de la segunda carta. No sé si la veremos después de 1 Corintios, pero la iglesia había dejado que falsos maestros entraran y enseñaran. A Pablo le duele lo que está pasando en la iglesia. Pensemos en qué nos está diciendo el Señor y qué nos está mostrando. Y cerremos nuestros ojos. Vamos a ponernos a cuenta delante de nuestro Señor, cada uno de ustedes. Pide perdón a Dios. Si no has llevado la vida en la cual Cristo mismo nos enseñó. Y Pablo mismo está hablando a la iglesia de Corinto. Pide perdón y arrepiéntete, pero que te lleve a comprometerte con Él. Pidamos realmente como iglesia el seguir su ejemplo. Es ser una iglesia que le busca realmente, ser una iglesia que sirve, ser una iglesia que edifica correctamente, ser una iglesia que está bajo el señorío de su Señor, ser una iglesia que es buena administradora de los misterios de su Señor, ser una iglesia que es fiel, ser una iglesia que es humilde. Y pidamos perdón por la soberbia, por la arrogancia, por adjudicarnos en algún momento u otro el honor que no nos corresponde. Oremos para seguir el ejemplo de Cristo mismo, nuestro Señor, que Pablo vivió. Señor, tú nos estás hablando, cada uno en lo suyo. Ayúdanos a recordar lo que hiciste en la cruz, el ejemplo que nos diste en la cruz, de humildad, de amor,
No queremos ser como la iglesia de Corinto. Ayúdanos a ser como tú. Y perdona nuestras malas acciones, perdona nuestras malas ideas. Guíanos a ti. Perdona, Señor, nuestra falta de servicio y la forma en que hemos servido y no es como debería haber sido. Queremos ser una iglesia espiritual, no carnal. Una iglesia madura y no como niños. Una iglesia que se interesa más por servir a su amo que servirse a sí mismo, servir a los demás y estar bien con todos los demás. Una iglesia que está dispuesta a obedecerte y a mantenerse firme a pesar de lo que muchos otros podrían decir. Hacer una iglesia, Señor, que deja a un lado las divisiones, pues eso es carnalidad, lo dice Pablo. Como hombres. Hacer una iglesia que se mantiene en la unidad, en la fe de Cristo Jesús. Y que si vamos a ser juzgados, seamos juzgados por ti, en fidelidad y humildad. Señor, perdónanos. Perdónanos. Y si hay alguien aquí que aún no ha rendido su vida al Señor y no es salvo, es un momento para arrepentirte y reconocer quién es el Señor. Pues Dios, el Creador, es santo y justo, y un día va a juzgar a toda esta tierra y va a juzgar tu vida y mi vida. Va a juzgar a toda la humanidad. Y por el pecado somos hallados faltos. Somos pecadores y por nuestro pecado, por nuestras decisiones, por la vida que hemos llevado, seremos juzgados y condenados. Lo que merecemos, lo que mereces es el infierno. Es la ira de Dios por sobre ti y por sobre tu vida. Y Dios es santo y justo y lo va a cumplir. Pero al mismo tiempo, su amor es tan grande que dio a su Hijo para pagar ese precio. Y para que tú no seas condenado. Para que tú seas libre. Libre del pecado, libre de la esclavitud del pecado. Para que tus pecados sean perdonados. Y la ira de Dios fue llevada en Él, en su Hijo unigénito, en Cristo Jesús, quien murió en la cruz, sin pecado propio, pero llevando nuestros pecados. Y llevando sobre de Él toda la ira de Dios. Él pagó el precio en la cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos. Pon tu fe en Él como tu Señor, como tu Salvador. Pon tu fe en Él como tu Rey. Pon tu fe en Él como aquel que es Dios y murió en tu lugar. Y arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de la maldad que hay en tu corazón. Arrepiéntete de las decisiones y de la vida que has llevado hasta el día de hoy, que no le agradan. Pues si sigues viviendo de esa forma, tal como todos lo merecemos, serás condenado. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Solamente hay perdón en Cristo Jesús. Arrepiéntete y síguelo. Cree en Él, en su sacrificio, y síguelo. Amado Señor y Padre, somos tu iglesia. Tú sabes el por qué permite, Señor, que escuchemos esta palabra de ti, que no siempre es sencilla, pero es necesaria. Tú sabes, Señor, la vida que hemos llevado, y escuchar
esta carta a Pablo hablándoles de esa forma a los corintios, sobre la vida de los corintios, pero al mismo tiempo sobre la vida de un siervo, de un servidor, tal como todos nosotros deberíamos de vivirla. Cuesta escucharlo, cuesta reconocerlo, pero es la verdad. Redargúyenos, Señor, y pon en nosotros ese querer y ese hacer. Cámbianos y transfórmanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Promesas de Dios con el pastor David Leví. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.